El sol de la mañana atravesaba los amplios ventanales de las oficinas de Rivero y Asociados, una de las agencias de publicidad más prestigiosas de Ciudad de México. El murmullo de los teclados y las conversaciones rápidas llenaba el aire, pero para Valeria Mendoza, de 28 años, el mundo parecía detenerse mientras se preparaba para la reunión más importante de la semana. En su escritorio, revisaba por última vez las diapositivas de su presentación. Cada detalle debía estar perfecto. Ser directora creativa de una agencia tan reconocida no era un logro menor, especialmente para alguien como ella, que venía de una familia humilde. Había trabajado incansablemente para llegar hasta ahí, y su talento era innegable. Sin embargo, en ese momento, su mente estaba distraída. El motivo de su nerviosismo no era la presentación, sino Alejandro Rivero. Alejandro, de 40 años, no solo era el CEO de la empresa. Era un hombre cuya sola presencia llenaba cualquier habitación. Su cabello, ligeramente canoso, y su porte elegante le daban una autoridad natural. Sus ojos oscuros parecían leer los pensamientos de quienes lo rodeaban, y cuando miraban a Valeria, había algo que la hacía sentir expuesta, vulnerable. Desde el día en que Alejandro la había contratado, entre ellos existía una tensión que ninguno reconocía, pero que ambos sentían. Valeria sabía que él era un hombre casado, dedicado a su familia, y que esa línea no debía cruzarse. Pero, ¿cómo ignorar las miradas furtivas, los pequeños gestos que decían más de lo que deberían? La sala de reuniones estaba llena. Todos los directores creativos y ejecutivos principales ocupaban sus asientos alrededor de una elegante mesa de cristal. Valeria respiró profundamente mientras conectaba su laptop al proyector. Era el momento de presentar su más reciente campaña publicitaria, una que había trabajado hasta el cansancio para perfeccionar. Mientras exponía sus ideas, podía sentir la mirada de Alejandro fija en ella. No era la primera vez, pero ese día se sentía diferente, más intensa. Sus ojos no solo evaluaban su trabajo, parecía que buscaban algo más profundo. Como pueden ver, esta campaña no solo conecta con el público objetivo, sino que también refuerza los valores de la marca, concluyó Valeria, su voz clara y segura. Hubo un breve silencio antes de que Alejandro hablara. Es excepcional, Valeria, dijo él, con una voz que parecía acariciar cada palabra. Tienes una habilidad única para contar historias que cautivan. Valeria sintió un leve temblor en las manos mientras sostenía el control remoto del proyector. Gracias, señor Rivero, respondió, esforzándose por mantener un tono profesional. Pero cuando sus ojos se cruzaron, el ambiente en la sala pareció cambiar. La electricidad entre ellos era innegable, aunque ninguno de los otros presentes parecía notarlo. Horas más tarde, de regreso en su oficina, Valeria intentaba concentrarse en su trabajo, pero las palabras de Alejandro resonaban en su mente. Excepcional. Única. Su vida había sido un constante esfuerzo por demostrar su valía. Había crecido en un barrio humilde, donde los sueños solían quedarse en promesas incumplidas. Pero Valeria había decidido que su destino sería diferente. Estudió con becas, trabajó jornadas dobles y sacrificó mucho para llegar a donde estaba. Sin embargo, ese esfuerzo también la había dejado sola. Su mundo giraba en torno al trabajo, y aunque había tenido relaciones, ninguna había logrado llenar el vacío que sentía en las noches silenciosas. Y ahora, estaba él. Alejandro. Un hombre prohibido. Un hombre que parecía entenderla sin necesidad de palabras. Esa noche,
mientras la mayoría de los empleados ya había salido, Valeria seguía en su escritorio, ajustando los últimos detalles de su presentación final. El sonido de una ligera llamada a la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Alejandro. «Llegas tarde, Valeria», dijo, entrando con un café en la mano y una sonrisa que no era del todo inocente. «No quería dejar nada al azar para el lanzamiento de mañana», respondió ella, tratando de sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza. Él se acercó lentamente, dejando la taza sobre el borde de su escritorio. «Ese es uno de los motivos por los que te contraté», dijo. «Tu dedicación es admirable». Valeria sintió un nudo en el estómago. Estaban solos. Las luces del piso casi apagadas, y la cercanía de Alejandro hacía que el aire se sintiera pesado, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Señor Rivero», comenzó ella, pero su voz se desvaneció cuando él inclinó levemente la cabeza, como si estuviera esperando algo más. «Valeria», dijo él finalmente, su voz baja, casi un susurro. «Deberías descansar. Mañana será un gran día». Ella asintió, incapaz de responder, y lo vio salir de la oficina. Pero cuando la puerta se cerró, el espacio vacío que dejó parecía aún más opresivo. Más tarde, Valeria fue a un pequeño restaurante para cenar. Quería despejar su mente, alejar los pensamientos de Alejandro. Mientras revisaba el menú, su celular vibró sobre la mesa. «Te ves hermosa esta noche». El mensaje era de un número desconocido, pero Valeria supo de inmediato quién lo había enviado. Miró a su alrededor y lo vio. Alejandro estaba sentado en una mesa al fondo, con un vaso de vino en la mano y una expresión que mezclaba desafío y deseo. Sus miradas se cruzaron una vez más, y en ese instante, Valeria supo que estaba en peligro. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Valeria por un deseo que amenaza con destruir todo lo que ha construido? Elena despertó temprano, como cada mañana, mientras la luz del amanecer entraba tímidamente por las cortinas de su habitación. La casa que compartía con Alejandro en una tranquila colonia de la Ciudad de México parecía ser un reflejo de su vida, ordenada, serena y aparentemente perfecta. Era profesora de arte en una secundaria cercana, una mujer de 38 años cuya dedicación a su trabajo y a su familia la había definido desde hacía años. Alejandro era su amor desde la universidad, su roca, su compañero en los momentos más felices y en los más complicados. Pero últimamente, había algo en el que no lograba descifrar. Mientras preparaba café en la cocina, su hermana menor, Sofía, llegó a visitarla como solía hacerlo los miércoles por la mañana. Sofía, con su espíritu libre y su carácter irreverente, era su confidente, su apoyo en los momentos en los que Alejandro parecía ausente. «¿Otra vez tan callada?», preguntó Sofía, dejando su bolso en la mesa. «No es nada», respondió Elena, aunque su mirada delataba preocupación. «Alejandro ha estado muy ocupado últimamente, eso es todo». Sofía la miró con escepticismo. «¿Ocupado o distante?». Elena suspiró y se sentó frente a ella. «Ambas cosas, tal vez. No sé. Quizás estoy imaginando cosas, pero siento que algo cambió. Es como si estuviera aquí físicamente, pero su mente estuviera en otro lado». Sofía tomó la mano de su hermana con un gesto tranquilizador. «Si algo anda mal, lo sabrás. Siempre has tenido ese instinto». Mientras tanto, en las oficinas de Rivero y Asociados, Valeria lidiaba con una tormenta interna. Había pasado la noche en vela,
recordando el mensaje de Alejandro y la mirada que le había lanzado desde el otro lado del restaurante. ¿Por qué le había enviado ese mensaje? ¿Por qué se exponía así? «Estás distraída», le dijo Clara, una de sus compañeras de equipo, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Todo bien?». Valeria asintió rápidamente, forzando una sonrisa. «Sí, solo estoy cansada». Clara se encogió de hombros, sin insistir. Pero Valeria sabía que no podría seguir fingiendo mucho tiempo. Alejandro ocupaba cada rincón de su mente, y la culpa comenzaba a pesar. Había trabajado demasiado duro para construir su carrera, no podía permitir que su atracción por un hombre prohibido lo destruyera todo. Sin embargo, esa tarde, el destino parecía tener otros planes. Alrededor de las 5, Valeria estaba en el área de impresión revisando los artes finales de una campaña cuando Alejandro apareció inesperadamente. Llevaba el saco sobre el brazo y una leve sonrisa en el rostro. «¿Puedo robarte un momento?», preguntó, con esa voz grave que hacía que su corazón se detuviera por un instante. Valeria lo siguió hasta una sala de reuniones vacía, sintiendo como la tensión crecía con cada paso. Cuando cerró la puerta detrás de ellos, el ambiente se volvió más pesado. «Anoche te vi en el restaurante», comenzó él, directo al punto. «Sí, lo noté», respondió ella, intentando mantener un tono neutral. Alejandro la miró fijamente, como si buscara las palabras correctas. «Valeria, sé que esto es complicado. Sé que hay límites que no deberíamos cruzar, pero no puedo ignorar lo que siento cada vez que estoy cerca de ti». Sus palabras la tomaron por sorpresa. Había imaginado este momento muchas veces, pero escucharlo en voz alta era diferente. Su pecho se llenó de emociones contradictorias, deseo, miedo, culpa. «Alejandro, esto es imposible», murmuró, evitando su mirada. Él dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. «Lo sé, pero también sé que tú lo sientes. Cada vez que nuestras miradas se cruzan, cada vez que hablas, cada vez que ríes. No puedo fingir que no pasa nada». Valeria sintió su respiración acelerarse. Sabía que debía detenerlo, poner un límite, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. «Alejandro, tú tienes una familia», dijo finalmente, con un hilo de voz. «Y yo no quiero ser la persona que destruya eso». Él bajó la mirada, como si sus palabras lo hubieran golpeado. «Tienes razón. Pero lo que siento por ti es real. Y aunque quiera negarlo, no puedo». El silencio que siguió fue insoportable. Valeria deseaba salir corriendo, pero sus pies parecían pegados al suelo. Finalmente, Alejandro retrocedió un paso. «Lo siento», dijo, su voz ahora más controlada. «No quería incomodarte. Prometo que no volveré a poner esto sobre la mesa». Cuando salió de la sala, Valeria sintió que por fin podía respirar. Pero sabía que nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras estaba en casa intentando desconectarse del caos de sus pensamientos, un malestar inesperado la tomó por sorpresa. Mareos, náuseas, un cansancio que no podía explicar. Al principio lo atribuyó al estrés, pero algo dentro de ella le decía que no era solo eso. Decidió hacerse una prueba de embarazo, más por descartar posibilidades que por otra cosa. Sin embargo, cuando el resultado apareció frente a sus ojos, su mundo se detuvo. Positivo. El shock la dejó inmóvil durante varios minutos.
¿Cómo era posible? Su mente comenzó a hacer cálculos, a buscar respuestas. Alejandro. Solo podía ser de él. La gravedad de la situación la golpeó como un relámpago. Esto no solo complicaría su vida, podría destruirlo todo. Al día siguiente, se enfrentó a Alejandro en su oficina, aprovechando un momento en el que ambos estaban solos. «Necesito hablar contigo», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Él la miró con preocupación. «¿Qué sucede?». Valeria respiró profundamente antes de soltar las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miró fijamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Estás segura?», preguntó, su voz apenas un susurro. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Completamente». Los dos permanecieron inmóviles, atrapados en una realidad que no podían evitar. ¿Cómo reaccionará Alejandro ante una noticia que podría destruir la vida que ha construido? ¿Y qué hará Valeria ahora que todo ha cambiado? La noticia del embarazo había caído como un rayo en la vida de Valeria y Alejandro. Esa mañana, después de que ella le confesara la verdad, Alejandro no había pronunciado palabra. Se quedó sentado, con la mirada fija en algún punto lejano, como si intentara descifrar un acertijo imposible. «¿No vas a decir nada?», preguntó Valeria, rompiendo el silencio que parecía ahogarla. Alejandro levantó la vista y respiró profundamente antes de hablar. «Esto cambia todo. Pero necesito tiempo para pensar». Valeria sintió una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, ya no cargaba sola con el peso de su secreto. Por otro, su mundo seguía sumido en una incertidumbre que la consumía. Horas después, Alejandro se dirigió a casa. Mientras conducía, su mente estaba en un torbellino. No solo pensaba en lo que Valeria le había dicho, sino también en Elena. Esa misma mañana, antes de salir para el trabajo, Elena había compartido una noticia que lo tomó por sorpresa. «Estoy embarazada», le había dicho, con una sonrisa radiante. Las palabras de su esposa ahora resonaban en su cabeza con un peso que no podía ignorar. Alejandro había estado distraído durante las últimas semanas, incapaz de esconder la turbulencia que Valeria había despertado en él. Sin embargo, la noticia de Elena parecía devolverlo a una realidad de la que no podía escapar. Cuando llegó a casa, encontró a Elena en la sala de estar, hojeando un libro de nombres para bebés. Se veía tranquila, completamente ajena al conflicto interno de su esposo. «¿Todo bien en el trabajo?», preguntó, sin levantar la vista. «Sí, todo bien», mintió Alejandro, sentándose a su lado. Mientras la veía tan feliz, tan segura de su futuro juntos, sintió como la culpa lo envolvía. ¿Cómo podía estar dividido entre dos mundos? Por su parte, Valeria había decidido tomarse la tarde libre. Estaba demasiado abrumada para concentrarse en cualquier tarea del trabajo. Caminó sin rumbo por las calles del centro de la ciudad, buscando claridad en medio del caos. Terminó en una pequeña cafetería donde solía ir cuando necesitaba escapar del bullicio. Allí, frente a una taza de café, comenzó a pensar en sus opciones. ¿Debería guardar el secreto? ¿Debería enfrentarse a Elena, revelando una verdad que podría destruir una familia? Cada posibilidad parecía más devastadora que la anterior. Mientras estaba absorta en sus pensamientos, su celular vibró. Era un mensaje de Sofía,
la hermana de Elena. ¿Nos vemos mañana? Tengo algo importante que contarte. Valeria sintió un escalofrío. Aunque no era muy cercana a Sofía, la había conocido en una reunión de la empresa, cuando Elena había llevado a su hermana a una cena de fin de año. ¿Por qué querría verla ahora? Al día siguiente, Alejandro y Valeria volvieron a encontrarse en la oficina. Ambos intentaron actuar con normalidad, pero los silencios entre ellos eran más elocuentes que cualquier conversación. Durante una breve reunión a solas, Alejandro finalmente rompió el hielo. Necesitamos mantener esto en secreto, al menos por ahora, dijo con un tono firme pero preocupado. No quiero que Elena se entere hasta que sepamos qué hacer. Valeria asintió lentamente, aunque su corazón se oprimía con cada palabra. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Con mi carrera? ¿Con el bebé? Voy a encargarme de todo, prometió él. No voy a abandonarte, Valeria. Pero necesito tiempo. Tiempo. Esa palabra parecía ser la única respuesta que Alejandro podía ofrecerle, pero para Valeria, cada día que pasaba sin una solución era una tortura. Mientras tanto, Elena comenzó a notar pequeños cambios en la rutina de Alejandro. Llegadas más tarde de lo habitual, respuestas evasivas a preguntas simples y un extraño aire de preocupación que no lograba ocultar. Una noche, mientras revisaba el correo en su celular, encontró un mensaje que Alejandro había olvidado borrar. No era explícito, pero la hora y la calidez del tono eran suficientes para despertar sus sospechas. Elena decidió no confrontarlo de inmediato. En lugar de eso, habló con Sofía al día siguiente durante el desayuno. ¿Tú crees que Alejandro me está escondiendo algo?, preguntó, tratando de sonar casual. Sofía, que ya había comenzado a sospechar que algo raro ocurría en el matrimonio de su hermana, evitó mirarla directamente. ¿Por qué lo dices? No lo sé, admitió Elena. Solo tengo una sensación, como si estuviera distraído, como si su mente estuviera en otro lado. Sofía dejó su taza de café y miró a Elena fijamente. ¿Y si no estás imaginando cosas? ¿Qué harías si de verdad hay algo que no te está diciendo? La pregunta quedó flotando en el aire, y Elena se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. Al final del día, Sofía tomó una decisión impulsiva. Sabía que Valeria trabajaba con Alejandro, y algo en su intuición le decía que esa mujer podría ser clave para entender qué estaba pasando. Llegó a la oficina de Valeria sin previo aviso y la encontró sola en su escritorio, revisando unos documentos. Sofía, dijo Valeria, sorprendida. Necesito hablar contigo, respondió Sofía, cerrando la puerta detrás de ella. Es sobre Alejandro. Valeria sintió como la sangre abandonaba su rostro. ¿Qué pasa con Alejandro? Sofía la observó detenidamente, tratando de leer sus expresiones. Creo que sabes más de lo que estás diciendo. El silencio de Valeria fue suficiente para confirmar las sospechas de Sofía. Si hay algo que deba saber, por favor, dímelo, insistió Sofía, su voz ahora cargada de urgencia. Elena merece saber la verdad. Valeria bajó la mirada, sintiendo el peso de su secreto volverse insoportable. Pero antes de que pudiera responder, Alejandro apareció en la puerta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con el rostro endurecido. Sofía lo miró desafiante, mientras Valeria sentía como el suelo parecía desaparecer bajo sus pies. ¿Logrará Alejandro controlar la situación,
¿O comenzarán a desmoronarse los secretos que tanto esfuerzo ha puesto en proteger? ¿Qué hará Sofía ahora que está cada vez más cerca de descubrir la verdad? La puerta de la oficina de Valeria se cerró lentamente tras la llegada de Alejandro, como si el universo quisiera encapsular la tensión que llenaba el aire. Sofía permaneció inmóvil, con los brazos cruzados y la mirada fija en Alejandro, como si estuviera esperando que él ofreciera alguna explicación. «¿Qué estás haciendo aquí, Sofía?», preguntó Alejandro con un tono severo, pero sin levantar la voz. «Debería preguntarte lo mismo», respondió ella, desafiante. «¿Por qué hay tanto secretismo entre tú y Valeria? ¿Qué está pasando realmente?». Valeria se levantó de su asiento, nerviosa. «Sofía, no es lo que piensas. No hay nada». Sofía alzó una ceja, escéptica. «¿Nada?». «Valeria, lo que veo en tus ojos es más que simple nerviosismo. Y tú, Alejandro, tú ni siquiera puedes sostenerme la mirada». Alejandro respiró profundamente, tratando de recuperar el control. «Sofía, no tienes derecho a venir aquí e interrumpir el trabajo de Valeria. Si tienes algo que decirme, hazlo en otro lugar». «¿Interrumpir?». Sofía dio un paso hacia él. «¿Y qué hay de Elena? Ella tiene derecho a saber si hay algo que estás ocultando». El nombre de Elena cayó como un golpe en la habitación. Alejandro apretó los puños, pero se obligó a mantener la calma. «No tienes idea de lo que estás insinuando», dijo, con la voz más fría de lo habitual. «Y te sugiero que no lo hagas, por el bien de todos». Sofía miró a Valeria una última vez antes de darse la vuelta y salir de la oficina. Sin embargo, su determinación era clara. No planeaba detenerse hasta descubrir la verdad. Esa noche, mientras Valeria se debatía entre el miedo y la culpa, Alejandro apareció en su departamento. No había anunciado su llegada, pero al ver su rostro cansado al otro lado de la puerta, ella supo que no podía negarle la entrada. «¿Por qué viniste?», preguntó Valeria, cerrando la puerta detrás de él. «Tenemos que hablar», respondió Alejandro, quitándose el saco y dejándolo sobre una silla cercana. Sofía está empezando a conectar los puntos. Si no somos cuidadosos, todo esto va a salir a la luz antes de que podamos manejarlo. «¿Cómo se supone que manejemos esto?», preguntó Valeria, su voz temblando. «Estoy embarazada, Alejandro. Esto no es algo que podamos ocultar para siempre». Alejandro pasó una mano por su cabello, frustrado. «Lo sé. Pero no puedo arriesgarme a perderlo todo ahora. Mi esposa, Elena, también está esperando un hijo mío». La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Valeria. Aunque había sospechado que algo así era posible, escucharlo directamente de Alejandro era un golpe que no estaba preparada para recibir. «Ella también». Valeria no pudo terminar la frase. Su mente estaba llena de imágenes de Elena, con su sonrisa dulce y su aire de inocencia. La culpa se multiplicó dentro de ella, pero también lo hizo la rabia. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó, su voz ahora cargada de dolor. «¿Pretendemos que nada de esto está pasando? ¿Escondemos a este bebé como si fuera un error que nunca debió suceder?». Alejandro se acercó a ella, intentando calmarla. «Valeria, por favor. Yo no sé qué hacer. Solo sé que necesito tiempo para pensar, para encontrar una solución que no lastime a nadie más de lo necesario».
Ya es demasiado tarde para eso, dijo ella, apartándose de él. Mientras Alejandro regresaba a casa esa noche, Valeria permaneció en su departamento, envuelta en recuerdos de su pasado. Flashbacks de su vida comenzaron a inundar su mente, llevándola a los momentos que la habían moldeado y la habían llevado a donde estaba ahora. Valeria había crecido en un pequeño pueblo en el estado de Puebla, en una familia humilde. Desde niña, había demostrado un talento especial para el dibujo y la creatividad, lo que la llevó a ganar una beca para estudiar publicidad en la Ciudad de México. En la universidad, conoció a Alejandro, quien en ese entonces era un profesor invitado y uno de los creativos más destacados de la industria. Él la vio como una joven promesa y, con el tiempo, se convirtió en su mentor. Los años pasaron, y aunque la relación entre ellos se mantuvo profesional, la atracción mutua era innegable. Cuando Valeria comenzó a trabajar en Rivero y Asociados, Alejandro ya era un hombre casado, pero eso no detuvo la conexión que seguía creciendo entre ellos. Valeria siempre había sido consciente de que se estaba metiendo en un terreno peligroso, pero no pudo resistir el magnetismo de Alejandro. Ahora, mientras enfrentaba las consecuencias de sus decisiones, no podía evitar preguntarse si el sacrificio había valido la pena. Por otro lado, Sofía no había dejado de investigar. Esa noche, mientras revisaba redes sociales y correos electrónicos antiguos de Elena, recordó una conversación que había tenido con Valeria en la cena de fin de año de la empresa. ¿No te sientes rara trabajando tan cerca de Alejandro?, le había preguntado, medio en broma. Valeria había reído nerviosamente. Es un buen jefe, aunque a veces puede ser intimidante. En ese momento, Sofía no había prestado mucha atención a la respuesta, pero ahora, con la sospecha plantada en su mente, cada palabra parecía tener un nuevo significado. Elena, ajena a todo lo que ocurría a su alrededor, seguía disfrutando de los preparativos para la llegada de su bebé. Sin embargo, una pequeña sombra comenzaba a crecer en su interior. A veces, mientras miraba a Alejandro, sentía que algo no estaba del todo bien. Una noche, decidió hablar con él mientras cenaban juntos. ¿Todo está bien, amor?, preguntó, con una sonrisa suave. Sí, claro, respondió Alejandro, sin mirarla directamente. Es solo que, te noto distante últimamente. ¿Hay algo que quieras contarme? Alejandro dejó su tenedor sobre la mesa y la miró por fin. No, Elena. Todo está bien. Solo he estado estresado con el trabajo. Ella asintió, aunque no del todo convencida. Decidió no presionarlo, pero algo en su corazón le decía que la verdad pronto saldría a la luz, y que no estaba preparada para enfrentarla. Con cada secreto que se acumula, las tensiones entre Alejandro, Valeria y Sofía están a punto de explotar. ¿Podrán mantener las apariencias o comenzará a desmoronarse todo lo que han intentado ocultar? ¿Qué hará Elena cuando la verdad llegue finalmente a sus oídos? El viento frío de la madrugada soplaba por las calles de la Ciudad de México mientras Alejandro caminaba hacia su oficina en casa. Cada paso resonaba en su mente como un recordatorio de las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Aún tenía el rostro marcado por la conversación que había tenido con Valeria la noche anterior. Su mundo se desmoronaba lentamente, y por más que intentara sostenerlo, sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Esa mañana, la rutina en la casa de los Rivero transcurrió como de costumbre. Elena preparaba el desayuno mientras tarareaba una canción que sonaba en la radio. Alejandro intentaba concentrarse en los correos de su laptop,
pero no podía ignorar las punzadas de culpa que se acumulaban en su pecho. ¿Qué te pasa, Alejandro?, preguntó Elena mientras le servía una taza de café. Él levantó la vista y forzó una sonrisa. Nada, solo estoy pensando en la cantidad de pendientes que tengo en el trabajo. Elena asintió, pero no pudo evitar notar la sombra que parecía cubrir el rostro de su esposo. Decidió no insistir, aunque algo en su interior comenzaba a inquietarla. En la oficina, Valeria intentaba concentrarse en su nuevo proyecto, pero su mente seguía regresando a la misma pregunta: ¿cuánto tiempo más podrían mantener el secreto? Cada vez que cruzaba miradas con Alejandro en las reuniones, sentía como los nervios la traicionaban. Mientras revisaba un diseño en su computadora, el sonido de un mensaje en su celular la sacó de sus pensamientos. Era de Sofía. Valeria, tenemos que hablar. Es urgente. El corazón de Valeria se aceleró. Desde la confrontación en su oficina, había evitado cualquier contacto con Sofía, temiendo que sus sospechas hubieran crecido. Sin embargo, sabía que no podría esquivarla para siempre. Respondiendo con cautela, aceptó encontrarse con ella en una cafetería cercana al trabajo esa misma tarde. Horas después, Sofía llegó puntual al lugar acordado. Su expresión era seria, y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación e inquietud. Valeria ya estaba sentada, con una taza de té que apenas había tocado. Gracias por venir, dijo Sofía al sentarse frente a ella. Valeria asintió, intentando mantener la compostura. ¿De qué querías hablar? Sofía la observó detenidamente antes de responder. Sé que hay algo entre tú y Alejandro. Valeria sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Intentó responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. No lo niegues, continuó Sofía. He visto cómo se miran, cómo actúan cuando están cerca. Y no soy la única que lo ha notado. Elena está empezando a sospechar. Valeria apretó las manos bajo la mesa, intentando contener las lágrimas. Sofía, no entiendes la situación. Entonces explícame, interrumpió Sofía, inclinándose hacia ella. Porque si no lo haces, no me dejarás otra opción más que contárselo a mi hermana. La amenaza implícita en las palabras de Sofía hizo que Valeria sintiera que el mundo giraba demasiado rápido. Sabía que cualquier cosa que dijera podría empeorar la situación, pero también sabía que callar ya no era una opción. Es más complicado de lo que piensas, comenzó, su voz apenas un susurro. Yo no quería que esto pasara. Nunca lo planeé. ¿Estás diciendo que te enamoraste de él?, preguntó Sofía, incrédula. Valeria bajó la mirada, incapaz de responder. Mientras tanto, Alejandro había decidido tomar cartas en el asunto. Sabía que Sofía estaba acercándose peligrosamente a la verdad, y temía lo que podría pasar si hablaba con Elena. En un movimiento desesperado, la buscó en la oficina al final del día. Sofía, necesitamos hablar, dijo, cerrando la puerta de su despacho. ¿Sobre qué?, preguntó ella, cruzando los brazos. Sobre lo que estás haciendo, respondió Alejandro, su voz cargada de tensión. Sé que has estado investigando. Lo que sea que creas saber, no puedes decírselo a Elena. Sofía lo miró con incredulidad. ¿De verdad me estás pidiendo que mienta a mi propia hermana? ¿Que le oculte algo que claramente tiene derecho a saber? Estoy pidiendo que no destruya su felicidad, replicó Alejandro. Lo que pasó entre Valeria y yo,
no tiene que afectar a Elena. No tiene por qué saberlo. ¿Y qué hay de Valeria? Sofía lo enfrentó con una intensidad que lo hizo retroceder. ¿Qué piensas hacer con ella? Porque no puedes simplemente ignorar lo que está pasando. Alejandro no respondió de inmediato. Sabía que no tenía una solución, solo una serie de promesas que probablemente no podría cumplir. Esa misma noche, Elena encontró una excusa para revisar el teléfono de Alejandro mientras él dormía. Algo dentro de ella le decía que las piezas del rompecabezas no encajaban, y decidió buscar respuestas. Después de unos minutos, encontró un mensaje de Valeria que Alejandro había olvidado eliminar. Aunque no era explícito, las palabras "lo hablamos en privado" fueron suficientes para encender todas las alarmas. Elena se levantó lentamente de la cama, con el celular aún en la mano. Sus pensamientos eran un caos, y una parte de ella no quería aceptar lo que estaba empezando a sospechar. Pero el instinto que había ignorado durante semanas ahora era imposible de silenciar. Se dirigió al baño, cerró la puerta y se sentó en el borde de la bañera. Con lágrimas en los ojos, comenzó a revisar cada mensaje, cada detalle que pudiera confirmar sus miedos. Las sospechas de Elena están a punto de convertirse en certezas, mientras Sofía y Valeria enfrentan una encrucijada que podría cambiarlo todo. ¿Qué hará Elena cuando confronte a Alejandro? ¿Y podrá Valeria soportar la presión de un secreto que amenaza con destruir su vida? El amanecer llegó con un peso sofocante en el hogar de los Rivero. Alejandro despertó temprano, como de costumbre, pero algo en el ambiente le pareció diferente. Elena no estaba en la cama. Su lado permanecía frío, como si no hubiera dormido allí en toda la noche. Bajó al primer piso buscando señales de su esposa. La encontró en la cocina, con una taza de café en las manos, mirando por la ventana. Su postura, rígida y distante, le pareció inusual. Alejandro sintió que un nudo se formaba en su estómago. ¿Estás bien?, preguntó, intentando sonar casual mientras servía su propia taza. Elena no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café antes de voltear a verlo, sus ojos cargados de una mezcla de tristeza y determinación. Alejandro, ¿me estás ocultando algo? La pregunta, directa y sin rodeos, lo tomó desprevenido. Por un momento, sintió que el mundo se detenía. Intentó recuperar la calma, pero la mirada de Elena lo mantenía atrapado. ¿Por qué preguntas eso?, replicó, esforzándose por sonar tranquilo. Porque siento que algo está mal. Lo he sentido durante semanas, pero ahora estoy segura. Elena dejó la taza sobre la mesa, cruzando los brazos. ¿Es por tu trabajo? ¿Es por alguien más? Alejandro supo en ese momento que estaba caminando sobre hielo delgado. No sé de qué hablas, Elena. He estado bajo mucha presión últimamente, pero eso es todo. Elena lo miró con incredulidad. Aunque sus palabras eran tranquilizadoras, su lenguaje corporal lo traicionaba. Decidió no presionarlo más por el momento, pero en su interior sabía que la verdad estaba más cerca de lo que él imaginaba. Mientras tanto, en la oficina, Valeria estaba sumida en un torbellino emocional. Desde su encuentro con Sofía, había intentado mantenerse alejada de Alejandro, evitando cualquier situación que pudiera delatarlos. Pero el peso de su secreto se hacía cada vez más insoportable. Aquella mañana, mientras revisaba una presentación en su computadora, un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. Era de Sofía.
Valeria, si no hablas con Elena, lo haré yo. Esto no puede continuar. Valeria sintió que el pánico se apoderaba de ella. Había llegado al límite de lo que podía soportar, y ahora la amenaza de Sofía la empujaba hacia una decisión que había temido desde el principio: revelar la verdad o vivir con la culpa para siempre. A lo largo del día, intentó concentrarse en su trabajo, pero las palabras de Sofía seguían resonando en su mente. En un momento de desesperación, salió de la oficina y llamó a Alejandro desde un rincón discreto. «Tenemos que hablar», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Ahora no puedo», respondió él, irritado. «No estoy pidiendo permiso, Alejandro. Esto no puede seguir así». Alejandro respiró profundamente. Sabía que Valeria tenía razón, pero no podía evitar sentir que el mundo entero estaba conspirando en su contra. «Está bien. Nos vemos esta noche en mi departamento». Esa noche, el ambiente en el departamento de Alejandro estaba cargado de tensión. Valeria llegó con el rostro pálido, los ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella tan pronto como entró. Alejandro cerró la puerta detrás de ella y se recargó contra la pared, pasando una mano por su rostro. «No lo sé, Valeria. Todo está desmoronándose». «Todo está desmoronándose», repitió ella, su voz alzándose con un matiz de ira. «Estoy embarazada de ti, Alejandro. Sofía lo sabe. Elena lo sospecha. ¿Cuánto tiempo más piensas ignorar la realidad?». «No estoy ignorándolo», respondió él, levantando la voz. «Solo necesito tiempo para resolver esto sin que nadie más salga herido». Valeria lo miró con incredulidad. «¿Crees que esto se puede resolver sin daño? ¿Crees que podemos salir ilesos de esto?». El silencio llenó el espacio entre ellos. Alejandro no tenía respuestas, y Valeria lo sabía. Mientras tanto, en la casa de los Rivero, Elena estaba sentada en la sala, sosteniendo el celular de Alejandro que había tomado sin que él se diera cuenta. Había estado revisando mensajes y correos, buscando cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Finalmente, encontró lo que buscaba. Un mensaje de Valeria, que aunque breve, contenía suficientes pistas para conectar los puntos. «Necesitamos hablar. No puedo seguir así». Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su mente se llenó de preguntas y de imágenes que no podía controlar. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Desde cuándo su esposo la había estado traicionando? Se levantó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que enfrentarlo no sería fácil, pero ya no podía seguir ignorando la verdad. De regreso en el departamento de Alejandro, la discusión entre él y Valeria continuaba. «No puedo seguir con esto», dijo Valeria, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Me está destruyendo, Alejandro. Nos está destruyendo». Alejandro se acercó a ella, intentando tomarla de las manos, pero Valeria se apartó. «Necesitamos ser fuertes», dijo él, con la voz llena de una desesperación que no había mostrado antes. «No puedo perderte, Valeria. Pero tampoco puedo perder a mi familia». «Entonces ya lo perdiste todo», respondió ella, dando un paso hacia la puerta. Alejandro la miró con dolor mientras salía del departamento, dejando atrás una estela de emociones y decisiones no tomadas. La verdad está más cerca que nunca de salir a la luz.
con Elena a punto de confrontar a Alejandro y Valeria al borde de romper con todo. Las vidas de todos están a punto de cambiar para siempre. ¿Quién será el primero en dar el paso que revelará el secreto? ¿Y qué precio pagarán por ello? La tormenta que llevaba meses gestándose finalmente estaba a punto de estallar. Cada personaje se encontraba en el filo de sus emociones, con los secretos y las mentiras amenazando con destruir todo a su paso. Esa mañana, Elena esperó a Alejandro en la sala, con su teléfono en la mano y la mirada fija en la pantalla. Revisó una vez más el mensaje que había encontrado la noche anterior, asegurándose de que no había malinterpretado las palabras. Aunque su corazón quería negarlo, su mente sabía que no podía haber dudas. Cuando Alejandro bajó las escaleras, notó de inmediato la rigidez en la postura de Elena y la expresión fría en su rostro. «Buenos días», dijo él, intentando sonar casual, aunque sabía que algo andaba mal. «No hay nada de bueno en esta mañana, Alejandro», respondió Elena, sin apartar la mirada de él. Levantó el teléfono y lo sostuvo frente a sus ojos. «¿Qué significa esto?». Alejandro sintió como si el aire se volviera denso y pesado. Su mirada se clavó en la pantalla, donde el mensaje de Valeria brillaba como una sentencia. «Elena, no es lo que piensas», intentó decir, pero su voz tembló, traicionándolo. «No es lo que pienso», replicó ella, levantándose del sofá con una furia que apenas podía contener. «¿Entonces qué es? ¿Por qué ella necesita hablar contigo de una manera tan desesperada? ¿Qué es lo que no puede seguir así?». Alejandro bajó la mirada, incapaz de enfrentar los ojos de su esposa. Sabía que no había escapatoria, pero tampoco estaba preparado para confesarlo todo. «Elena, podemos hablar de esto, pero por favor, cálmate», dijo en un tono que pretendía ser tranquilizador, pero que solo encendió más su enojo. «No me pidas que me calme, Alejandro», gritó ella. «He sido una buena esposa, una buena madre. He soportado tus largas horas en la oficina, tus excusas, tus silencios. Pero esto no lo voy a tolerar». Mientras tanto, Valeria estaba sentada en su pequeño departamento, con el teléfono en la mano, contemplando si debía llamar a Alejandro. Después de su discusión de la noche anterior, sentía que todo estaba a punto de derrumbarse, y la posibilidad de que Elena descubriera la verdad la aterrorizaba. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Sofía. «¿Qué haces aquí?», preguntó Valeria, sorprendida. «Tenía que verte», dijo Sofía, entrando sin esperar invitación. «Ya no puedo más con esto, Valeria. He mantenido este secreto por ti, pero cada día se hace más difícil». Valeria cerró la puerta y se giró hacia ella. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que Elena sospecha. Y si no hablas con ella, lo haré yo. No puedo seguir viendo cómo mi hermana vive en la ignorancia mientras tú y Alejandro siguen con esto». Las palabras de Sofía cayeron como un balde de agua fría sobre Valeria. Sabía que Sofía estaba siendo sincera, pero no podía evitar sentirse traicionada. «¿Crees que esto es fácil para mí?», dijo Valeria, alzando la voz. «Estoy cargando con un secreto que me está destruyendo, Sofía. No soy la única culpable aquí. Tal vez no seas la única, pero eres responsable de tus decisiones», replicó Sofía, su tono firme. «Y ya es hora de que enfrentes las consecuencias». De regreso en la casa de los Rivero, la confrontación entre Elena y Alejandro había llegado a un punto crítico. «Es Valeria»,
¿verdad?, preguntó Elena, su voz quebrándose mientras decía el nombre. ¿Es ella con quien me estás engañando? Alejandro cerró los ojos, sabiendo que no podía seguir negándolo. Elena, sí. La confesión cayó como un martillo, rompiendo lo que quedaba del frágil equilibrio entre ellos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, pero no eran solo de tristeza, eran de furia, de decepción, de un dolor tan profundo que sentía que no podía respirar. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó. ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia? Lo siento, fue todo lo que Alejandro pudo decir. ¿Lo sientes? Elena soltó una risa amarga. Eso no cambia nada, Alejandro. Has destruido todo lo que construimos juntos. Mientras tanto, en el departamento de Valeria, la conversación con Sofía había llegado a su propio clímax. ¿Qué vas a hacer, Valeria?, preguntó Sofía. Porque este secreto no puede mantenerse por más tiempo. Elena ya lo sabe, o está a punto de saberlo. Valeria se llevó las manos al rostro, sintiendo que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. No lo sé, Sofía. No sé qué hacer. Pues más te vale decidirte pronto, dijo Sofía antes de salir del departamento, dejándola sola con sus pensamientos. Esa noche, las vidas de todos estaban en caos. Elena decidió pasar la noche en casa de su hermana, dejando a Alejandro solo para enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Valeria, por su parte, se encontraba en la misma encrucijada de siempre, preguntándose si debía confesarlo todo o desaparecer de sus vidas para siempre. La confrontación ha abierto heridas que no podrán cerrarse fácilmente. Con Elena enfrentando la traición, Valeria al borde del colapso y Alejandro atrapado entre dos mundos, el desenlace está más cerca que nunca. ¿Podrán encontrar redención o será este el final de todo? El sol de la mañana se filtraba débilmente a través de las cortinas del departamento de Alejandro, iluminando los restos de una noche sin respuestas. La casa permanecía en silencio, un silencio pesado, como si todos los secretos estuvieran esperando el momento de ser revelados. Alejandro se encontraba en pie, mirando hacia la ventana, mientras las palabras de Elena resonaban en su cabeza. Has destruido todo, Alejandro. Todo. Era la frase que no podía borrar. La frase que marcaría el fin de su matrimonio y, tal vez, de su vida tal como la conocía. Pero no era solo Elena quien estaba en su mente. También estaba Valeria, la mujer con la que había compartido momentos que no podía ignorar. Un amor prohibido, ardiente, que le había dado la sensación de estar vivo de nuevo. Pero ahora, en ese preciso instante, todo parecía una mentira. Una mentira que los había atrapado a todos. En casa de Elena, el dolor de la traición seguía resonando en el aire, pero algo había cambiado en ella. Después de la confrontación, no era la misma mujer que había llegado a su casa esa mañana. La furia y la tristeza se habían transformado en una determinación fría. Sabía que no podía seguir viviendo en la sombra de una mentira, ni tampoco podía vivir en un matrimonio sin confianza. Y aunque su corazón aún sangraba, una parte de ella entendía que había llegado el momento de tomar decisiones difíciles. Sofía, su hermana, había estado allí para apoyarla. La había acompañado durante las horas de desesperación y las largas noches de lágrimas. No te quedes atrapada en la oscuridad de la traición, le había dicho Sofía una vez. Tienes el derecho de encontrar la luz, aunque eso signifique que debas caminar por tu cuenta. Valeria, por otro lado,
se encontraba al borde del abismo. Había pasado las horas siguientes a su última conversación con Sofía sintiendo que no podía respirar, que cada paso que daba la llevaba más lejos de la redención. El peso de su embarazo la había dejado vulnerable, incapaz de decidir entre huir de todo o enfrentarse a la verdad, una verdad que destruiría a todos los involucrados. La idea de confesarlo todo a Elena le resultaba casi insoportable. No quería ser la causante de más dolor, pero no podía seguir viviendo con esa carga. Al mismo tiempo, el amor que había sentido por Alejandro, ese amor furtivo y desesperado, la había marcado de manera profunda. El deseo, que en su momento fue un susurro, ahora era una tormenta que la arrastraba a un mar de contradicciones. Finalmente, decidió que debía verlo. No para resolverlo todo, sino para entender qué quedaba entre ellos. Si es que aún quedaba algo. Esa tarde, Valeria llegó al departamento de Alejandro. La puerta estaba entreabierta, como si lo estuviera esperando. Sin pensarlo demasiado, entró. Alejandro estaba de pie, mirando una foto en la mesa, un recuerdo de días felices, días en los que todo parecía posible. ¿Cómo estás?, preguntó Valeria, su voz suave pero cargada de una tensión palpable. Alejandro se giró al oírla. Sus ojos, agotados y llenos de arrepentimiento, la miraron. He estado mejor, respondió con una sonrisa triste. Pero parece que todo se está desmoronando. Valeria se acercó, sintiendo la atracción y la tensión entre ellos, como una corriente eléctrica. El deseo seguía ahí, innegable, pero ahora había algo más, la realidad, la verdad, que colisionaba con cada palabra, con cada mirada. Debemos hablar, dijo ella, su voz quebrada. Debemos ponerle fin a todo esto. Alejandro dio un paso hacia ella, pero no la tocó. Lo sé. He estado pensando todo el día en lo que hice, Valeria. En lo que nos hicimos. Y sé que no puedo cambiar nada de lo que pasó, pero te prometo que no fue por falta de amor. Fue por una cobardía que no puedo perdonarme. La distancia entre ellos se hizo más palpable, pero aún quedaba ese deseo, esa necesidad de algo más, aunque ambos sabían que no podría ser. La noche llegó sin respuestas definitivas, pero sí con un entendimiento tácito entre los dos. Ambos sabían que la pasión que los había unido ya no podía salvarlos. En sus corazones, la culpa y el arrepentimiento ya habían tomado el control. Valeria comprendió que seguiría adelante, que, aunque Alejandro sería siempre una parte de su vida, debía empezar a vivir por ella misma. No más secretos, no más mentiras. Elena, por su parte, ya había tomado su decisión. Después de una larga conversación con Sofía, había llegado a la conclusión de que no podía seguir viviendo en el mismo espacio que Alejandro. El dolor de la traición había sido demasiado grande, y aunque aún había amor, ya no podía confiar en él. No podía vivir con alguien que había decidido arriesgarlo todo por un amor prohibido. Esa mañana, Elena empacó sus cosas, mientras sus pensamientos se mezclaban entre la rabia y la tristeza. Sabía que no podía seguir en ese lugar, pero también sabía que la ruptura no era el fin. Era solo el principio de un proceso de sanación que tendría que emprender sola. Alejandro y Valeria se vieron una última vez, esta vez sin palabras que pudieran sanar lo que ya estaba roto. Ella lo miró por última vez, y en sus ojos había algo que ya no podía describir, no era amor, no era deseo. Era el reconocimiento de que ambos debían seguir caminos separados. Alejandro le dio la espalda, y Valeria, sin mirar atrás,
salió por la puerta, cerrándola suavemente. El sol de la tarde se ocultó lentamente, marcando el final de una etapa. El final de un amor prohibido, pero también el comienzo de algo nuevo. Cada uno, por su parte, tendría que aprender a vivir con las cicatrices de lo que había ocurrido, pero con la esperanza de que, con el tiempo, el dolor se transformaría en lecciones que les permitirían seguir adelante. La vida continúa, a pesar de las heridas. El amor y la traición, la culpa y la redención, siempre estarán entrelazados en los destinos de los personajes. Pero, como todo en la vida, cada final abre la puerta a un nuevo comienzo. El amor, al final, siempre será un camino incierto, pero lleno de posibilidades. Fin.